Comienza con este vídeo el tema de circuitos integrados. Vamos a ver dos grandes grupos de circuitos integrados, pero me voy a centrar básicamente en los circuitos integrados que procesan señales analógicas. Bien, un circuito integrado, también lo llamamos chip. Aquí tenemos una representación de un circuito integrado común de 14 patillas del tipo de encapsulado DIP, de Dual Inline Package. Es decir, estos circuitos integrados tienen terminales para conectar a una placa de circuito impreso y lo tienen en dos lados únicamente de ese circuito. Bueno, un circuito integrado es el ensamblado de componentes electrónicos miniaturizados que se compactan en una unidad, así como este tipo, con el fin de formar circuitos electrónicos complejos, y los cuales realizan funciones específicas. Estos circuitos integrados contienen un conjunto de terminales, que son estos que tenemos aquí, en este caso 7 por cada lado, en este tipo de encapsulado TIP, cuyo fin, como he indicado, es conectarlos, en este caso soldarlos a la placa de circuito impreso en la que vayan a formar parte como miembros de un circuito más amplio, un circuito electrónico más amplio. Bien, vamos a ver, como he dicho, dos grandes bloques de circuitos integrados. Uno de ellos van a ser circuitos lineales. Los circuitos lineales van a procesar señales analógicas. Bien, ¿qué es una señal analógica? Bueno, pues son señales continuas que pueden variar con el tiempo. Aquí tenemos una representación de una señal continua, de una señal analógica. Quizá el aspecto más importante, o uno de los aspectos más importantes para diferenciarla de otro tipo de señales, como la digital que veremos más adelante, es el hecho de que aquí, en este tipo de señal, cada valor tiene sentido para el proceso en el cual está implicada. Es decir, este valor que tengo aquí en este instante, este valor que tengo aquí, es significativo en el proceso en el cual está implicada. Este otro valor es significativo, hay que tenerlo en cuenta, hay que procesar ese valor. Este valor es significativo, se debe procesar. Este otro valor, lo mismo, es decir, los infinitos valores que tiene esa señal son significativos, forman parte del proceso. Bien, estas señales de tipo analógico se procesan mediante circuitos lineales. Tenemos otro tipo de señales como la señal digital, que son procesadas por circuitos digitales o circuitos lógicos digitales, que lo único que van a tener en cuenta estos circuitos a la hora del procesado en una señal es dos valores, uno alto y otro bajo, también llamado un 1 y un 0. No va a importar todos los valores que hay intermedios a ese 1 y a ese 0. De hecho, entre este 0 y este 1 no va a subir el voltaje de una manera instantánea, va a subir con una pendiente. Bueno, pues todos los voltajes que haya intermedios de lo que se considera un 1 y un 0 no se tienen en cuenta, no se procesan, no nos sirven para determinar una magnitud concreta en el circuito, en el proceso en el que están implicadas. Simplemente si tiene un valor alto 1, si tiene un valor bajo 0, y eso es lo único que va a valer. Bien, en este caso podríamos plantearnos la pregunta, ¿esto qué es? ¿Una señal analógica o es una señal digital? Bueno, pues en principio, viendo las definiciones así básicas de las dos señales, esto podría ser una señal analógica. De hecho, tiene valores, infinitos valores, y cada uno de ellos puede tener un significado. Es decir, si estamos procesando, por ejemplo, temperatura, pues este valor daría una temperatura más alta que este otro que tengo aquí, y este a la vez más alta que este que tengo aquí. Es decir, cada uno de esos valores es significativo y hay que procesarlo. Pero también puede ser
que esta señal sea una señal digital. O sea, que realmente sean ceros y unos que están distorsionados. Y de hecho, es muy común cuando se mandan información de ceros y unos, señales digitales en una línea de transmisión relativamente larga, que haya distorsión en esos valores altos y bajos. Entonces esto podría ser un 1 y esto de aquí abajo podría ser un 0. Simplemente cogiendo un disparador Smith se conforma esta señal y se puede llegar a esta señal que tengo aquí. Es decir, si pasa por encima de un valor determinado, aquí tengo los dos valores por encima del cual y por debajo del cual va a ser un 0 o un 1. Es decir, si pasa por encima de este valor que tengo aquí, esta señal, el circuito que conforma la señal, que recupera esta señal, pues me va a dar esta forma de onda, esta forma de onda cuadrada que tengo aquí. Es decir, esto estaría mostrando un 1 distorsionado. Y cuando esta señal pase por debajo de un valor determinado que tengo aquí, todos esos valores se consideran ya un 0. Entonces solamente se tienen en cuenta todos los valores que están por encima de uno determinado y todos los valores que están por debajo de uno determinado. Y se considera que todo ese valor es un 1, independientemente de si tiene más voltios o menos voltios dentro de ese límite inferior. Y lo mismo sucede con este 0. Se va a considerar un 0 independientemente que tenga más o menos voltios por debajo de un límite inferior al nivel determinado. Entre medias, bueno, pues se consideran niveles indeterminados. Ahí el fabricante lo que va a definir es que no se debe hacer trabajar a los circuitos en esos rangos indefinidos. Entonces, en ese caso, esta señal sería digital, de ceros y 1. Ojo, eso no quiere decir que si es una señal analógica, si esto es una señal analógica, simplemente con conformar esa señal, dándole un aspecto más rectilíneo y llegando a esto, ya he convertido esta señal en digital. Si es analógica, como he dicho, cada uno de los valores que tiene esa señal es significativo. Y aquí, en todo este tramo, desde aquí hasta aquí, se han perdido todos estos valores significativos. Lo mismo que ha ocurrido en todo este tramo, se han perdido todos los valores significativos. Por lo tanto, no vale para convertir una señal analógica a digital simplemente conformar esa señal para que me dé unos ceros y unos unos y ya está. No, en ese caso, lo que tengo que utilizar es un circuito que me tenga en cuenta cada uno de los infinitos valores que tengo aquí. Idealmente sería un circuito que a cada valor de esta señal analógica le hiciera corresponder una combinación de un código digital con un número determinado de ceros y unos. Por ejemplo, si es un código que utiliza 16 ceros y 1, 16 bits, pues para cada una de las muestras que yo coja de esta señal analógica se le haría corresponder una combinación de 16 ceros y unos. Idealmente, si cojo infinitos valores, pues necesitaría infinitas combinaciones de ese código para poder representar exactamente la misma señal analógica en digital. Lógicamente eso no es factible. Por lo tanto, lo que se hace es se coge cada cierto tiempo unas muestras de esta señal y cada una de esas muestras se le hace corresponder una combinación de ceros y unos. Eso es lo que lo va a realizar un circuito que se dedica a esa función de convertir analógico en digital, un ADC. Bien, vamos a centrarnos en los circuitos lógicos, los circuitos que analizan o que procesan señales lógicas. Hay una serie de señales de funciones lógicas binarias que se consideran funciones básicas. Están basadas en el álgebra de Boole y consideran las variables con dos estados, bits. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito que va a representar la función NOT o la función inversión. Entonces, este circuito es esa función que está representada por esta tabla de la verdad que me dice si yo tengo una variable
que tiene el valor 0, lo paso por un circuito y la salida de ese circuito me va a dar el valor 1. Si esa variable de entrada tiene el valor 1, lo paso por un circuito, en este caso este circuito, y a la salida me va a dar el valor 0. Es decir, me va a invertir en la salida lo que yo haya puesto a la entrada. ¿Qué se considera en este circuito la variable binaria? Pues en este caso un switch. Un switch tiene dos estados, abierto o cerrado. Por lo tanto, se puede considerar como una variable binaria. Cualquier elemento que tenga dos estados definidos es una variable binaria, a la cual se la puede procesar de forma digital o lógica. Bien, la forma de expresar esta función lógica es esta. S, que representaría la salida, es igual a la variable pero negada, es decir, invertida, también se dice negada. Y el circuito sería este. Entonces, planteamos unos requisitos. Decimos, por ejemplo, si el switch está abierto, la variable A tiene el valor 0. Y si el switch está cerrado, esa variable A tiene el valor 1. Ya tenemos los dos valores. Bien, por otro lado, hay que considerar también que en estos circuitos lógicos digitales, la circuitería interna, los transistores que tengan, van a trabajar en corte y en saturación, es decir, en conmutación. Cuando conducen, lo van a hacer a saturación, no lo van a hacer en la zona activa. No queremos el gobierno de la corriente a ciertos niveles en la conducción del transistor. No. Si conduce, lo hace a saturación. Y si no conduce, está totalmente cortado. Estaría en corte el transistor. Es decir, van a trabajar en saturación o en corte, en conmutación. Y una vez definido los estados, a lo cual definimos un 0 y un 1 en la variable de entrada, nos queda definir la variable de salida. Vamos a definir que cuando haya un voltaje en la salida se considera un 1. Y cuando no haya voltaje en la salida se considera un 0. Cuando no haya voltaje se entiende cuando haya 0 voltios, por ejemplo. Se considera un 0. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? Este circuito está alimentado, tenemos una resistencia de colector, tenemos un transistor y tenemos una polarización en la base. Según esta polarización y según está la variable A, aquí tenemos un transistor bipolar, puede ser de otro tipo los transistores, pueden ser bipolares, pueden ser también MOSFET, es decir, pueden ser NMOS, pueden ser PMOS, pueden ser CMOS, que es la tecnología más utilizada, puede ser también un circuito que utilice BiCMOS, es decir, depende del tipo de transistores. En este caso usamos un bipolar. Ya sabemos que según está polarizado ahora, no tengo polarización entre la base y el emisor, por lo tanto este transistor está en corte. Si este transistor está en corte, todo el voltaje, en este caso la E, lo tengo en la salida. Y el switch está abierto, por lo tanto la variable A vale 0. Cuando la variable A vale 0, en la salida tengo todo el voltaje, es decir, tengo un 1. Cuando la variable A vale 0, en la salida tengo un 1. ¿Qué pasa cuando la variable A vale 1? Es decir, cierro este switch. Al cerrar este switch ya estoy polarizando la base positivamente respecto del emisor. Es decir, estoy polarizando este transistor. Este transistor va a pasar a la saturación. Por lo tanto, en teoría, el voltaje entre colector y emisor va a bajar a 0. En teoría. Es decir, que lo que voy a tener en la salida en ese caso es 0 voltios, un 0. Interruptor cerrado, que es 1, salida 0. Es decir, lo que hace este circuito es invertir lo que yo le ponga en la variable A. Este circuito de aquí es un inversor. La forma de representar el circuito electrónico que realiza esta función es
esta. Bueno, son los dos. Este es el símbolo tradicional y este es el símbolo de IE-ANSI. IEE, que es Institute of Electrical and Electronic Engineers, y ANSI, que es American National Standard Institute, una norma americana que definió ya en los años 80 este tipo de circuitos. Son muy utilizados los dos. De hecho, en los manuales se utilizan incluso en un mismo esquema los dos circuitos, conviviendo los dos circuitos. Bueno, este tipo de circuitos electrónicos también es conocido como puertas lógicas. Y como se ve, lo único que representan es la función que realizan, no se representa la alimentación, aunque son circuitos integrados que pueden ser discretos, es decir, un circuito integrado para una puerta, no se representa ni el patillaje ni se representa la alimentación, que se sobreentiende que tienen que estar alimentados. Simplemente se representa la función que realizan. Para la función NOT inversora es un triángulo y muy importante, con un círculo a la salida. Este círculo es justamente lo que va a representar que se va a invertir lo que tenga en la entrada. De hecho, si no tuviera este círculo aquí, la S sería igual a A. Aquí en este caso la S es igual a la A negada, la A invertida, gracias a este circulito. En el símbolo IANSI, pues lo mismo, en vez de utilizar unos símbolos específicos para cada función, lo que va a representar es mediante rectángulos todas las funciones. Luego va a diferenciarlas según la inscripción que tenga dentro de ese rectángulo, y para representar una inversión lo va a hacer a través de un triángulo, como tenemos aquí. En vez de un círculo, como tenemos aquí, un triángulo. Bueno, los circuitos en general no son tan sencillos como esto. Las puertas lógicas, esos circuitos electrónicos que realizan las funciones, no son tan básicos como esto. Aquí simplemente se ha puesto esta forma básica para representar la función que hace y poder entender así de forma más fácil esa función. Realmente son más complejos. Bien, vamos a ver otra función básica, la función OR. La función OR me dice que cuando se cumpla una u otra condición, la salida va a ser activa. Bueno, lejos de esta terminología que ya se verá en otro módulo, aquí lo que nos dice, lo que tenemos que saber es, a partir de la tabla de la verdad, interpretar esa tabla. Es decir, que si una variable binaria vale 0 y otra variable binaria vale 0, la salida que voy a tener va a ser 0. Y si cualquiera de las dos variables binarias o las dos vale 1, la salida que voy a tener va a ser 1. Eso es lo que me dice de forma simplificada esta función. Se representa de forma matemática mediante esta expresión. Es igual a A más B. Este más es suma lógica, no es suma algebraica, suma aritmética. Es una suma lógica. Y un circuito que implementa esta función es algo tan simple como esto que tenemos aquí. Es decir, dos switches que están en paralelo. Los dos switches están abiertos, por lo tanto la variable A y la variable B, que es el nombre que yo he dado a los switches, valen 0. Estaríamos en esta primera fila. Y si las dos variables valen 0, no voy a tener voltaje en esta resistencia, por decirlo de alguna manera, en la salida del circuito, en la carga del circuito. No voy a tener voltaje, por lo tanto, si A vale 0 y B vale 0, la salida va a ser 0. Ahora, si cualquiera de las dos variables, la A o la B, si cualquiera de las dos variables o las dos valen 1, es decir, si cualquiera de los dos switches o los dos están cerrados, lógicamente voy a tener aquí un voltaje. Va a ser exactamente igual que E. Por lo tanto, en ese caso, cuando cualquiera de los dos esté cerrado, voy a tener un 1 en la salida. En el símbolo de los circuitos electrónicos, es decir, las puertas lógicas que implementan esta función, es este que tenemos aquí. Como vemos, ha cambiado
el símbolo tradicional, pues vemos que ya la forma ha cambiado. En el alternativo, en el i ANSI sigue siendo un rectángulo, como he dicho, pero con la leyenda, con la inscripción interna, ha cambiado. Vamos a ver otra función básica, la función i o la función AND. En este caso lo que me dice es que la salida va a ser 1 cuando una y otra variable, una AND, otra variable, las dos, sean 1. Bueno, eso se representa mediante eso se indica mediante la tabla verdad que tengo aquí. ¿Cómo se implementa eso de forma sencilla? Pues mediante dos switches en serie, así de simple. Cuando la variable A vale 0 y la B vale 0, lógicamente cuando los dos están abiertos, esos dos switches, aquí no voy a tener voltaje, por lo tanto 0. Es más, si cualquiera de los dos switches está abierto, es decir, está abierto el A o está abierto el B, la salida también va a ser 0. Solamente cuando los dos switches estén cerrados, es decir, cuando la variable A y la variable B valgan 1, la salida, lo que es la resistencia 1, voy a tener todo el voltaje E en la misma, en esa resistencia. Por lo tanto, solo cuando los dos switches valen 1, la salida es 1. Bueno, las puertas lógicas, el símbolo de las puertas lógicas son esos que tenemos aquí abajo. Estos pueden tener, aquí se representan con dos entradas, puede tener más entradas. De hecho, cuando en el circuito integrado pueden tener tantas entradas como se requiera. Vamos a ver otras 4 funciones. La NOR. La NOR es no OR. Es decir, es la inversa de la OR. Si recordamos, la OR era cuando una u otra variable valía 1, la salida era 1. Es decir, cuando una u otra era 1, o aquí en esta fila, o en esta fila, en esta fila, todo esto eran unos. Y si los dos eran 0, la salida era 0. Como vemos, la tabla de la verdad de esta función, la que me identifica esta función es justamente lo inversa de la OR. Eso se representa poniendo una línea encima de la expresión que determinaba la OR. La OR estaba determinada por A más B. Ahora pongo una línea encima, estoy indicando que es A más B invertida o negada, como también se dice. Entonces, si nos fijamos, aquí tengo dos circuitos. Este circuito de aquí de la derecha es el primero que vimos, era el NOT, es decir, el inversor. Y este otro circuito que tengo aquí, es el OR. Entonces, si tengo una función OR e invierto lo que tenga en la salida, pues ya obtengo una función NOR. De hecho, con los dos switches abiertos, no estoy polarizando el transistor. Por lo tanto, todo el voltaje E lo tengo entre colector y emisor. Es decir, lo tengo en S. Aquí tendría un 1. A y B abiertos, la salida un 1. Pero en el momento que cierro un switch, cualquiera de los dos o los dos, polarizo el transistor se pone en saturación y la salida pasa a 0, que serían estos tres casos. Bien, pues la puerta lógica, el símbolo de la puerta lógica que realiza esa función NOR, como vemos, es una OR con un círculo a la salida, es decir, una OR invertida, una OR negada. Lo mismo ocurre con el IANSI, es igual que el OR, pero en la salida tengo un triángulo, indicando que esa OR se invierte. Vamos a ver una NAND. La NAND es justamente la no AND, la no I. Y lo mismo que antes. Aquí tengo un inversor, el mismo inversor que antes, y aquí tengo, esta parte de aquí, la función I, circuito que realiza la función AND. Por lo tanto, AND invertida, NAND. Si recuerdo antes,
solamente tenía un 1 cuando los dos switches estaban cerrados, cuando los dos switches valían 1. Todo demás era 0. La tabla de la verdad de esta NAND me dice justamente lo contrario, lo invertido. Es decir, voy a tener todo unos exceptuando cuando los dos switches estén cerrados. Vengo al circuito, efectivamente, si los dos switches valen 0, el transistor no está polarizado, está en corte y todo el voltaje E lo tengo aquí. Valdría 1. Es más, con que cualquiera de los dos switches esté abierto, ya no polarizo el transistor, ya tengo todo el voltaje aquí. Es decir, con que cualquiera de los dos switches, el A o el B, valga 0, que serían estos tres casos, voy a tener todo el voltaje en la S. Por lo tanto, voy a tener un 1. Solamente cuando los dos switches estén cerrados, cuando A y B esté cerrado, polarizo el transistor, lo pongo en saturación y el voltaje pasa a 0. La función, la expresión matemática que lo identifica, esta función de NAND es la AND con una línea por encima indicando que está negada, invertida. Y las puertas o la puerta lógica que realiza esa función con los dos símbolos, el tradicional y el I ANSI, pues vemos que es la I que hemos visto, pero con un círculo en la salida, indicando que está ahí invertida. Y ANSI, un triángulo. Bueno, por último vamos a ver otras dos un poquito más complejas, por decirlo de alguna manera, que las anteriores, que es la XOR, la OR exclusiva, que responde a esta tabla que tengo aquí. Cuando las dos variables son iguales, la salida me da 0. Ahora, cuando las variables son diferentes, la salida me da 1. Esto es una especie de comparador. O sea, compara dos variables y me dice cuándo son iguales o son diferentes. Bueno, pues el circuito que implementa esto es una cosa tan sencilla como esta que tengo aquí. Tengo los contactos, los switches, los cuales la A aquí vale 0 y tengo su negada. La A negada, que aquí en este caso vale 1. Estos switches son solidarios, se mueven solidariamente. Es decir, si este se cierra, este se abre. Y lo mismo para la variable B. Entonces, si la variable A y la variable B vale 0, es decir, están como están aquí en el dibujo, abiertos, la salida es 0. Efectivamente, no tengo camino para la corriente para proporcionar la caída de voltaje en R1, por lo tanto 0. Y lo mismo me va a ocurrir cuando los dos sean 1. Cuando A sea 1, se cierra este contacto, pero se abre este. Y cuando B sea 1, se cierra este, pero se abre este. Es decir, que en el caso de A y B1, estaría abierto la A negada y la B negada. Por lo tanto, lo mismo que antes, no tengo camino para la corriente pase por la R1. Estaría también en 0. Sin embargo, si cierro cualquiera de los dos, por ejemplo, que la A valga 0 y la B 1. Si la B vale 1, este se cierra. Ya tengo un camino para la corriente por esta rama de abajo. Ya tengo un 1. Y si A vale 1, es decir, se cierra esto, y B 0, tendría un camino ahora por arriba. Esto estaría cerrado, la A vale 1, la B vale 0, por lo tanto su negada vale 1, y ya tendría camino para la corriente. La expresión que identifica esta OR exclusiva es esta que tenemos aquí, es una suma exclusiva. Vemos que el signo más está dentro de una circunferencia. Y las puertas lógicas que implementan esa función, es decir, los circuitos electrónicos que implementan esa función, pues son estos que tenemos aquí. Fijémonos que esto es como una OR, pero aquí tiene otro trazo más. Bueno, la XNOR sería la inversa de esta. Simplemente lo podría hacer cogiendo este circuito y añadiéndole a ese circuito un inversor como este que tengo aquí. Ya tendría una XNOR. Pero bueno, siguiendo con facilitando y haciéndolo lo más simple posible, siguiendo con los contactos, con los switches, la XNOR responde justamente a la tabla de la verdad que es inversa de esta. Fijémonos que esto es 0, 0 cuando las dos variables son iguales,
Aquí cuando las dos variables son iguales es 1 y 1. Y aquí es 1 cuando las dos variables son diferentes. Y aquí es 0 y 0 justamente cuando las dos variables son diferentes. Bueno, pues el circuito básico que lo implementa es este que tenemos aquí. Si A vale 0 y B vale 0, es decir, A vale 0 y B vale 0, si nos fijamos tenemos camino para la corriente por esta rama de abajo. La salida es 1. Y si A vale 1 y B vale 1, es decir, si esto se cierra y esto se cierra, esto se abre y esto se abre. Pero ya tengo ahora camino por la rama de arriba para que se proporcione la caída de voltaje, la E, aquí en la R1, por lo tanto otro 1. Sin embargo, si la A vale 0, es decir, como está aquí, y la B vale 1, y esto lo cierro, lógicamente esta está abierta y la B negada está abierta ahora. No tengo camino para la corriente. Y lo mismo si la A vale 1, es decir, si ahora cierro esto y dejo esto como está, por arriba no tengo, y esta que se ha abierto ahora tampoco me permite que haya camino para la corriente. Por lo tanto, efectivamente, este circuito sencillo me implementa la función lógica XNOR. La expresión que me define esa función lógica, esta que tenemos aquí, es un producto, la multiplicación, que está dentro de una circunferencia. Esto es un producto exclusivo. Y las puertas lógicas, los circuitos electrónicos que implementan esa función a base de semiconductores, pues estos están aquí. Como vemos, es igual que este símbolo, exceptuando que aquí en la salida tiene un círculo. Y lo mismo, esto es igual que este, pero exceptuando que la salida tiene un triángulo. Bueno, pues estas son las funciones básicas, las 6 funciones básicas de las que se parte para el estudio luego de toda la teoría digital. Estas funciones son procesadas por circuitos lógicos